Desde San Francisco del Monte de Oro le decimos bienvenidos a un nuevo video de Americando. ¡Buenas! Estamos acá saliendo desde San Luis, nos estamos yendo para la provincia de Córdoba. La verdad que no esperábamos ir a la provincia de Córdoba, siempre dijimos que íbamos a subir por la ruta 40, pero las idas y vueltas del viaje nos hicieron ir a Córdoba. Sí, la verdad que es una provincia que ya habíamos visitado antes. Por eso es que creíamos que no íbamos a volver. Che, escúchame, lo que quiero decir es que estamos yendo a Mina Clavero. Vamos a pasar el cumple de Fer allá. Hay unos amigos que nos están esperando, así que son las 1:30 de la tarde. Bueno, vamos a ver cuándo llegamos. Tenemos que cargar gasoil y nos vamos para allá. Acompáñennos. Llegamos a Córdoba. Ah, pensé que ibas a decir lo de los 50.000. Somos 50.000. Somos 50.000. ¿Por qué estás contenta? A ver, Somos contame. 50.000. ¿50.000 qué? Somos 50.000 personas que son parte de este canal de YouTube. ¿Vos podés creerlo? Porque yo no lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. Recién grabamos unas historias festejando eso. La verdad que no puedo creer que 50.000 personas siguen lo que hacemos y les gusta lo que hacemos. Estamos súper contentos. Y nos llega todo el amor que nos envían, porque nos mandan mensajes demasiado lindos. Las personas que nos siguen son gente muy buena, muy linda, así que estoy muy contenta. Recién lo dijimos en las historias que tenemos una hermosa comunidad. Es verdad, acá no hay hater y si aparece uno van y lo atacan aparte. Nos defienden, así que son la mejor comunidad, gracias por todo. Estoy muy contenta. Espero que ustedes también porque son parte de esta comunidad viajera. Che, y otra cosa, estás estrenando el busito porque hace poco cumpliste años y te regalaron un busito de Bob Esponja, la verdad que está buenísimo. Por si cabe alguna duda que soy fanática de Bob. A ver. Hermoso. Mi torta de cumpleaños también tuvo un muñequito de Bob Esponja. No mostramos nada de eso, ¿no? No. Hay una foto, la podemos poner por acá. Pero bueno, es tu segundo cumpleaños en viaje. Sí. ¿Qué se siente eso? Sabes que es raro porque como que a mí mi cumpleaños me gusta estar rodeada de gente que quiero. Todos los años en viaje me sentí acompañada muy bien con amigos, así que no puedo pedir más. El primer cumpleaños fue en Río Grande con la familia que nos adoptó allá. Fue hermoso y este cumpleaños también fue hermoso porque pasé con vos, con los chicos de la Arlequina en la ruta y comimos torta, comimos comida alemana que nos hizo Santi. Comimos bien, ¿no? Me parece porque comida nos faltó. No, comida no faltó, de hecho tengo una barriga de comer. Mirá, y contenta de Bob Esponja. Dijiste que estamos con los chicos de la Arlequina. ¿Quiénes son los chicos de la Arlequina? Porque la gente no sabe, hay mucha gente que sumó ahora al canal y no sabe quiénes son. Es verdad, los chicos de la Arlequina en la ruta son Flor y Santi, que con ellos nos quedamos varados en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Los extrañábamos, hacía mucho tiempo que no los veíamos y nosotros estábamos en San Luis, ellos estaban en Córdoba a 120 kilómetros de donde estábamos, entonces dijimos, tenemos que ir a ver a los chicos. Y acá estamos, y ahí está la hermosa combi que tienen ellos. Y vamos a hacer algún video, ¿no? Con esa combi. Sí, tenemos que mostrar por dentro cómo es, porque la verdad que es una combi muy especial. O sea, las combis son hermosas y todas tienen su encanto, pero esta tiene algo en particular. Sí, yo creo que el próximo video entonces va a salir de la combi. En estos días vamos a ir a pasear con los chicos y capaz que podemos aprovechar y mostrar la combi. Bueno, esta es la combi de los chicos, miren. Vení, Santi. Estamos mostrando la Arlequina. Él es Santi. Seguramente ya lo vieron en un video de Ushuaia, pero bueno. Bueno, el próximo video lo hacemos de la combi, ¿eh? ¿Está bien? Sí, más vale. Sí, vamos, de vamos una. a mostrar a la Arlequina por dentro. ¡Epa! Sí, porque la mostramos en historias y nos dijeron queremos verla por dentro, queremos verla por dentro. Es que sí, mirá lo que es. Es una belleza. ¿Para dónde es eso? ¿Esto? ¿En qué canal? En Americano. En Americano. Esta es la Flor. Esta es la otra integrante de la Arlequina y la ruta. Así que bueno, che, después vamos a mostrarlo. Dale. Chau. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo lindo para... Porque como vos dijiste, somos 50.000 y tengo que ponerme lindo porque ya ahora, la verdad que no puedo estar así tan barbuda.
Un poquito la barba creció, entonces vamos a darle un poco de forma, ¿viste? Uno se va afeitando en cualquier parte donde encuentra. Acá pusimos el espejito y la verdad que bastante bien. Esta maquinita te salva, ¿eh? Cuando se afeita pone caras raras, ¿viste? Así. Sí, es verdad. ¿Por qué? No es para pelo, porque estaría bueno cortarme un poquito el pelo acá. Sí, tenés el pelo muy largo. Cortá que por ahí me corto el pelo, a ver cómo queda. A ver, mirá. Quedaría así, ¿eh? Bastante bien. ¿No? Por ser un corte que hice yo. ¿Vos qué decís? Igual lo ideal sería ir al peluquero. Me parece. Porque acá yo tengo un remolino acá, bastante importante. Pero bueno, vamos a ver cómo lo acomodamos. ¿Cómo me quedó, Fer? Te quedó bien, Pero... pero está como muy parado. Parece esos dibujitos, viste, que eran de colores que tenían los pelos así. No, te digo que está re bien, pero habría que arreglarlo allá. Claro. arriba. Bueno, pero eso cuando te crezca te lo vas a poder atar. No, es porque no tengo un remolino. Parece que Es hay el una más- ola ahí, mirá, surfea esa ola, amigo. Es el más difícil. Yo creo que se soluciona con un gorro esto, ¿no? Como hizo tu papá, que fue a la peluquería y no le gustó y se puso un gorro. Estamos en el nido del águila, vinimos con los chicos, Santi y Flor. No, José dice que se va a meter al agua. Igual yo recién la probé y estaba bastante fría, ¿eh? No sé, la verdad que estoy pensando. Este es el río Mina Clavero, llega hasta la ciudad. ¿Puedes decir que me meta? Acá Flor dice que te metas. Lo que pasa es que mira, no me traje malla, tengo puesto la bombacha de campo. Mira, recién me metí. Está bastante fría. No, se ve re frío, a ver, yo te digo. No, y aparte, no, esperá, se fue el sol y hay viento. Vamos a ver qué tan fría A ver, está. dale. Cuando llegamos acá, sacamos el mate para tomar unos mates, teníamos el termo, teníamos el mate, yerba, todo, pero se nos cayó la bombilla. Y bueno, inventamos esta bombilla de paja que encontró Flor y sale bastante bien, mirá. A ver, quiero probar si sale. Es mate, Es verdad que no sale la yerba. ¿viste? Ah, Bien, ¿eh? no, acá sí estoy alto. Miren lo que es esto. Miren mis pies acá y ya estoy al borde del precipicio. La verdad que hay que tener coraje para tirarse de acá arriba. Y debe ser profundo esto. No se ve el fondo, ¿no? Acá hay 20 metros de altura donde la gente agarra y se tira de cabeza al agua en verano. Pero son 20 metros, es un montón para tirarse. ¿Qué voy a decir que la gente se tira por ahí? ¿Desde acá? ¿O desde ahí? ¿Te tirarías de acá vos? ¿Vos qué pensás? Que sí, porque vos te tiraste de un cenote de 7 metros, dijiste un día. Sí, yo en México me tiré un cenote de 7 metros, pero era todo cerrado, no era al aire libre. Pero lo hice una vez en mi vida y no se va a volver a repetir jamás. Ya estamos preparando todo porque nos vamos. Otra vez ruta, por lo menos por un ratito. Ahora vamos a ir acá a comprar fruta, cargar un poquito de combustible y nos vamos acá cerquita igual. Porque después tenemos que volver acá a Mina Clavero. Vamos a conocer un poco de San Javier. De Villa Dolores, un poquito de acá, de las zonas de Tras la Sierra. A ver qué encontramos. Por ahí vamos a otro lugar, ¿eh? No sabemos. Es como que estamos saliendo sin saber dónde vamos. Más o menos algo así. La parte previa a salir a viajar, a salir a la ruta es hermosa. A mí, yo la defino como un momento de felicidad pleno. ¿O no, amor? ¿Vos qué opinás? ¿No es re lindo el momento antes de salir a la ruta? Sí. Me encanta preparar el mate, ordenar todo. ¿Hay mate?
Claro que hay mate. ¡Vamos! ¿Cómo no va a haber mate si no vamos a la ruta? Oh. Bueno, así que estamos de vuelta en la ruta y aparte nos tocó un día fabuloso, el cielo totalmente celeste. En remerita estamos, ¿verdad? Sí, un clima bien cordobés. Así que bueno, de nuevo a las rutas, acompáñennos en esta nueva aventura. Es un orgullo poder contarles que ya no está más la mancha del techo. Tenemos techo nuevo. Lo pintamos y bueno, quedó negro y quedó bien ahora. No están los cables colgando, no está el techo todo negro, porque nosotros leemos los comentarios y estaban poniendo de que estaba mal el techo y es verdad, tenían razón, estaba horrible el techo. Pero como tuvimos tiempo estos días, aprovechamos y lo arreglamos. Y la verdad es que estamos re contentos con ese arreglo porque podemos grabar. Ahora vamos a enfocar el techo todo el tiempo. Claro, ahora todo el viaje va a estar así. Me pedí un pan relleno de aceituna, cebolla, mozzarella. Muchas gracias. Chao. A ver. Mirá, A ver. tiene semillas. Estamos acá en la placita de San Javier. Recién llegamos, estacionamos a Eros ahí. Y bueno, y Fer se tentó con un sanguchito o un pan relleno, ¿no? Es un pan relleno. Lo compré por dos motivos. Uno, porque tengo hambre, como de costumbre. Y el otro, porque me gusta apoyar a los emprendimientos de la gente que pone sus puestitos en las plazas. Me parece muy bien. Vamos a recorrer un poquito esta plaza de San Javier, que es un pueblito muy chiquito. ¿Qué fue eso? Me gusta este lugar, San Javier, porque se respira mucho olor a pueblo y me gusta eso. Está todo hecho muy conservado, porque hay algunas casas de barro. También hay casitas muy antiguas, como la de allá, la de la esquina, mirá. También la capilla esa que seguramente debe tener sus años. Estamos en la base del Cerro Champaquí. Para allá arriba se va el Cerro Champaquí, que es ese que está ahí, mirá, lo estoy viendo yo allá. Ah, se ve. ¿Por qué no le contás a la gente que vos fuiste al Cerro Champaquí y lo escalaste? Porque me da vergüenza. Cuando nosotros nos estábamos conociendo, José me dice, me voy con un amigo al Cerro Champaquí a subirlo, a escalarlo, ¿está bien dicho? Claro, pero lo escalamos Hacer del otro cima. lado, no de este lado de San Javier, sino del otro lado. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque no lo vamos a hacer en esta oportunidad nosotros. Estuvo buenísima, la verdad me encantó. Una experiencia única. Aparte hay unos puestos arriba donde podés dormir y te dan comida. Es decir, comida y una cama. Y la verdad que es una experiencia única. Lo recontraría de vuelta. Está muy bueno. Estuvo, la verdad que genial. Aparte hay unos paisajes ahí. Me imagino. Hay gente, sí, hay gente que vive ahí arriba y no hay nada. Bueno, y vamos a mostrarles un poco de este hermoso pueblo. Acompáñennos. Acá nos estaban contando que la feria se abre los domingos a las 10 de la mañana, así que si andan por San Javier, es un lindo plan siempre una feria. Llegamos al hermoso pueblito de Loma Bola, que queda en la municipalidad de La Paz, acá en Tras la Sierra. Y este pueblo, bueno, miren cómo está Fernanda, perdón, antes voy a decir esto. Miren cómo está Fernanda. Se va a ver la cámara en este momento. ¡Oh!
No. ¿Qué le pasó? Se puso crema. Protector solar porque está re fuerte el sol. Y bueno, como contaba, estábamos en Loma Bola, que es un pueblito muy hermoso, muy pintoresco. Estamos enfrente de un museo del Automóvil Club Argentino que se llama Museo de Máquinas, que en este momento está cerrado, pero se ven varias cosas lindas, ¿no? Y enfrente tenemos el por qué se llama Loma Bola. Si ven acá, ahí arriba, es una loma en forma de bola. Yo creo que por eso le pusieron a este pueblito Loma Bola. Y vamos a hacer un circuito que es cortito, que es como un vía crucis. Vamos a ver qué se ve desde allá arriba. Así que bueno, acompáñennos. Ay, Fer, qué cansancio, ¿eh? Mal. Decí que hay cemento, o sea, se hace mucho más ameno la subida. ¿Qué, el camino es todo con cemento? Todo con cemento hasta ahora, pero es bastante subida, entonces cansa. Pero según nos dijeron son 40 minutos de subida. No, Claro. 40 minutos ida y vuelta. Ah, de vuelta. Bueno. Bueno, llegamos hasta la cruz. La verdad que fue muy cansador porque es bastante empinado el camino, pero la vista que hay acá del pueblo, de la ciudad, de Loma Bola, es la verdad que fabuloso. Miren, allá está Eros, ahí abajo, bien chiquitito. Acá está el museo donde recién contábamos que estacionábamos. Miren la vista que hay de acá. La verdad que no pensaba llegar hasta este lugar. Pero bueno, acá se ve todo el valle, hasta el otro cordón montañoso que está allá. Llegás y está la Virgen y las ofrendas que deja la gente. Hay muchos barbijos, se ven acá, bastante barbijos. Y obviamente bastante basura también. Hay botellas, hay tetabric, hay botellas rotas allá atrás. Eso es medio raro. Para que se den una idea, acá está la cruz. Quería decirles que todo este camino fue donado por una persona, una señora que se llama Adelia, que lo construyeron más o menos en el 1966. Todo fue llevado con mulas y bueno, para esa época, en el 66, habrá sido bastante costoso, ¿no? Llevar las cosas hasta acá arriba. Nos costó mucho ya con el camino asfaltado. No me imagino con el camino todo con arbustos o árboles. Debe ser un poquito más costoso. Voy a grabar así porque esto es muy rápido. Recién nos levantamos, son las 10:20, 10:30 y está todo nevado. Todo nevado en Córdoba, en Nono estamos. No lo podemos creer. Volvimos otra vez al invierno. Ver con el pijama ahí atrás, nos despertamos rápido solamente para este momento porque ya está lloviendo y se está derritiendo la nieve. Empezó a nevar, se vino el frío. Es como que si estuviésemos en Ushuaia otra vez. Miren cómo están las hojas de los árboles, miren esto, miren esto. Mira acá. Es muy loco, ¿no? No sé cuántas veces habrá nevado en Nono, si es muy común. Pero bueno, toda esta zona, las sierras, las altas cumbres deben estar todas nevadas seguramente. Ahora vamos a enfocar. Pero bueno, estamos en la casa de unos amigos otra vez. Vinimos ayer. No se ven. Allá están las altas cumbres allá atrás. Ahí. Pero no se ve nada, está todo tapado. Eros otra vez con nieve. Otra vez con nieve. No zafás vos, ¿eh? El día está lindo y salimos a caminar, pero Fer tiene algo ahí atrás. Uy, se ve, ya se vio. No quiero que se vea. Y vamos a ir caminando al río. Tenemos por suerte el río muy cerquita. Vos ya la conocés, el río este, ¿eh? Yo ya lo conozco y fui sola. ¿Se sabe por qué fuiste ahí? ¿Se puede decir o no? Bueno. Yo creo que en este video tenés que decirlo. Bueno, les voy a contar, ya fui al río que vamos a ir ahora, que es el río Los Sauces, porque fui a grabar mi primer video en mi canal personal. O sea, vamos a tener dos canales, uno americano y otro en mi canal personal. Vos vas a tener dos canales, porque Sí. tenés americano y tu canal personal. Yo voy a tener uno solo, compartido. Después te vas a tener que crear uno.
Pero, loco, vos tenés un canal personal. Sí, pasa que es un canal personal, justamente el nombre lo dice, que es a donde cuento capaz que cosas más mías o que vamos a hacer cosas distintas a las que hacemos en el canal de Americando. Che, me gusta. ¿Y va a haber juegos? Sí, por ejemplo, juegos o entrevistas a personas. No. O historias mías que capaz que me pinta contar. Así que me da mucha vergüenza estar contando esto. De hecho, me dio mucha vergüenza subir un video ahí, pero bueno, si quieren ver algo distinto, pueden ir a verlo. ¿Vas a decir el nombre? Porque vos dijiste en el video, en el primer video, dijiste que vas a querer que la gente se sume de a poco y vas a probar el algoritmo de YouTube. Es verdad, pero bueno, ya ese video lo subí hace un montón. Bueno, Ya es hora de que lo cuente. El canal de YouTube es Fer Mugravi, así que si quieren pueden ir a buscarlo y chusmear un poquito qué hay ahí. no es porque sea el novio, ¿no? Pero el primer video que subió está muy bueno. ¿Qué pasa, perro? ¿Me vas a comer? No. El primer video que subió está muy bueno. Y ahora se viene el segundo. Y ahora se viene el segundo, pero creo que cuando tengamos este video ya puesto en YouTube, yo te voy a tirar que tenés que tener por lo menos 3 videos. Así que si en este momento Fer tiene 3 videos, Suscríbanse. suscríbanse al canal. Bueno, ya llegamos al río. Miren lo que es esto. Ahí va. ¿Lo lograste, Fer? Llegamos acá, Fer. Sí, llegamos y estamos muy bien, ¿no? Alfajores y mate. Lindo lugar. Un montón de alfajores tenemos. Son 1, 2, 3, 4, 5 cajas de alfajores. El otro día subimos en Instagram que estábamos comiendo estos alfajores y varios nos pusieron: queremos ver una cata de alfajores. Como vieron que teníamos tanto, así que acá estamos. Sus deseos son órdenes. Tenés alfajores premium, alfajores copitos artesanales. Los copitos artesanales con dulce de leche. Alfajores de fruta. Alfajores normales, tipo artesanales con dulce de leche, chocolate blanco, chocolate negro. Y lo mismo que estos, pero en tamaño miniatura. Viste, capaz que si no te querés comer un super alfajor, tenés en tamaño chiquitito. Así que quiero empezar ya esta cata. Bueno, no vamos a comer cualquier alfajor. Vamos a comer alfajores artesanales elaborados por un emprendimiento familiar que es ¿desde qué año? Desde 1986. Sí, Horacio y Mónica fundaron estos alfajores. En realidad empezaron a hacerlo y fundaron la marca Ninet de 1986, cuando nací yo, Fer. ¿Y dónde están situados, Fer? Están en Mar del Tuyú y tienen varias franquicias y también ahí tienen un coffee bar a donde, bueno, pueden ir y probar sus cosas. Pero además, estos alfajores que tenemos nosotros ahora en nuestra mano, lo pueden pedir y se lo envían a todo Argentina. Sí, de hecho nos lo enviaron a nosotros acá a Córdoba. Ahora les vamos a contar bien cuáles son las variedades que hay y si realmente son ricos. Nosotros le decimos la verdad, la posta a posta. Vamos a empezar. ¿A dónde está? No lo veo. Ah, ahí. Ahí viene el caballo cruzando el río. Vamos a filmarlo bien. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿Está bien? A las redes sociales. Sí. Nos vemos. Chao. ¿Cuál empezamos? ¿Elegís vos o elijo yo? Elegí uno vos y después elijo uno yo. Bueno, yo voy a empezar por el normal. Alfajores artesanales de dulce de leche. Mirá, si nos comemos todo, uno cada uno, vamos a terminar empachadísimo. Yo quiero comerme este, mirá. Alfajores artesanales con 60 gramos de dulce de leche. Muy bueno. ¿No me vas a convidar? Muy bueno. Mirá lo que es esto, Mabel. Mabel se llama. Hola, soy Mabel. Justo se llama Mabel la señora. No, no se llama Mabel, se llama Mónica. Bueno, vamos a dejarlo acá. ¿Sale mate? Sí, para bajar. El próximo alfajor que quiero probar es este, que es el de la línea Premium. Bueno, tenés opción: blanco con nuez, blanco con Mirá almendra, lo que es. negro con chip de chocolate. Y estos también son mini alfajores. Claro, lo bueno es que estos alfajores podés, nada, como un recuerdo o te abrís uno para el cafecito. Claro, no quedas re empachado. Mirá lo que es esto. Esto es una obra de arte más que un alfajor. Este es un alfajor bañado en chocolate blanco con dulce de leche relleno y chip de chocolate. ¿Te tengo que convidar? La verdad que este está muy bueno. Me gustó el chocolate blanco, la cobertura es muy rica. Sí.
Yo quiero hacerles una pregunta que pongan en comentarios. Cuando van a lugares, ¿van y compran alfajores típicos del lugar? ¿O son de ir a un lugar y decir, voy a apoyar un emprendimiento, voy a probar un alfajor artesanal? Ahora llegó el momento tan esperado de probar los famosos copitos artesanales. Mira, papá. Mira esto. ¡Oh! ¿Lo ven bien? De esto nos comimos uno cada uno porque es una locura. ¡Qué bien! Mónica y Horacio, los amo. Quiero un mate porque me estoy muriendo. Ah, sí, sí, es verdad. Ahora, yo creo que el mundo se divide en dos. Entre las personas que les gustan los alfajores con fruta y entre las personas que no les gusta. Yo, sinceramente, soy de las personas que no me gustan los alfajores de fruta. ¿A vos qué onda? ¿Te gustan los alfajores de fruta? Los prefiero de dulce de leche. Pero ahora voy a decir si este alfajor de fruta me gusta o no, ¿eh? Vamos a ver qué onda. Va, ¿eh? Che, está muy bueno. Jamás pensé que iba a decir que me gustó un alfajor de fruta. Y miren la cantidad de frutilla que tiene. ¡Oh, esa toma! La verdad, no esperaba que me guste tanto un alfajor de fruta. Yo igual. Ay, mamá, me acalambré. Ay, Dios. Ahí va, ahí va. La única persona que se acalambra comiendo alfajores es Fernanda. Si les gustó los alfajores y tienen ganas de comer alguno de estos, les dejamos acá el Instagram de ellos y los pueden contactar. Escríbanle de parte nuestra. Díganle, chicos, vi el video y me tenté de comer alfajor. Quiero alfajor. Y también en descripción le vamos a dejar el teléfono, que también se puede o pueden pedir por ahí. Así que bueno, toda esa información va a estar acá abajo en la descripción del video. ¿Qué onda tu canal? Che, la verdad yo quiero ver más videos, ¿eh? Yo fui el primer suscriptor, Fer. ¿Y ya cuánto tenés ahora? 8. ¡Vamos! ¿En qué momento llegamos a 10? Bueno, Fer, la cámara me dice que quedan 2 minutos de grabación. Así que yo creo que acá hay que cerrar el video. ¿Qué te parece? Me parece bien. Y contarles que el próximo video va a estar muy bueno porque vamos a entrevistar a nuestros amigos, vamos a mostrarle un poco la casa de nuestros amigos, la Arlequina y la Ruta, que tienen una Arlequina, una combi. Mi Arlequín se llama. Claro, una Mi Arlequín, que es de esas combis que son bien grandes. Y viajan con el Dorian, su gatito, así que hay mucho para preguntarles y mucho para mostrarles. Así que bueno amigos, acá termina un nuevo video. Sí, gracias por acompañarnos una vez más.